Muchas gracias por la invitación aquí compartir con, con Alan, Ferli y con muchos académicos en como para comentar este libro, este gran aporte que con Alan hemos venido colaborando en en varios seminarios, en su boletín que hemos estado compartiendo, intercambiando ideas, y me alegra mucho saber que este intercambio se ha plasmado también en el libro, y con gusto podemos justamente involucrar e integrar la visión de la innovación inclusiva y otras miradas también a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, que bueno, ya de hecho justo lo comentaba el colega anterior a mí sobre las desigualdades y sobre todo en Perú, y que bueno, eso nos invita a pensar de manera un poco más crítica sobre estos procesos de ciencia, tecnología e innovación, como lo ha hecho Alan Ferli en su libro, y que bueno, de hecho ya diferentes escuelas europeas y latinoamericanas vienen trabajando estos temas, me incluyo también como parte de estos nuevos enfoques, que bueno, no son tan nuevos, ya vienen entre 15 y 10 años que ya se vienen desarrollando y que han sido paralelamente al desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación en Perú, y que si bien ha habido grandes avances, como lo dice Alan, también sigue habiendo muchas limitaciones, ¿no? Y eso nos invita a pensar no solamente en una ciencia, tecnología, innovación, CTI, digamos, solamente para la competitividad y el crecimiento económico, sino justamente para pensarlo como una estrategia vital para el desarrollo sostenible. Y esto justamente quería comentar sobre estos puntos que son importantes dentro de estos nuevos enfoques de CTI, ¿no? Que valoran mucho, por ejemplo, el tema de la dirección, de la direccionalidad, hacia dónde tiene que ir la CTI. Y bueno, y esto nos invita a pensar en no solamente hacia qué metas, sino qué tipo de innovaciones y cómo lograrlo, ¿no? Alan nos dice, ¿no? De hecho, el desarrollo sostenible es el horizonte en lo que nos tenemos que enfocar, y también nos dice que hay que tener una visión a largo plazo que, que implica un fortalecimiento de la institucionalidad de la CTI. Y yo también lo veo, esta direccionalidad, de hecho, a un horizonte, ¿no? A largo plazo, pero también lo veo en cada uno de los puntos que ha tocado en el libro, ¿no? Como, o sea, la ciencia y la tecnología y la innovación no es ajena a la transformación digital, a la diversificación productiva, a la regulación de bienes y servicios, al trabajo, al ordenamiento territorial, el sistema tributario es transversal a todos estos temas tan importantes que ha tocado Alan. Y esto nos invita a pensar que no solamente digamos, no se trata de implementar metas, solamente visiones de lo que podría lograr la CTI, sino justamente metas que nos pueda ayudar a medir el impacto de la CTI, ¿no? A través de mecanismos de monitoreo y evaluación que nos permita visualizar el impacto de las actividades de CTI. Y esto también, hablar de objetivos, hablar de una agenda común, es definitivamente hablar de la gobernanza de la CTI, ¿no? Como los diversos actores que tenemos, público y privado, se ponen de acuerdo para finalmente
establecer prioridades, no solamente económicas, sino también sociales y ambientales. Y esto implica, pues, de hecho, eh, mucha concertación, mucha participación, coordinación, y también pensar en nuevas formas, innovar en las formas de cómo medimos la CTI con nuevos indicadores, ¿no? De hecho, tenemos indicadores de CTI, pero que al final son muy amplios, ¿no? Que no nos dicen realmente para qué está sirviendo la CTI en países con grandes desigualdades, ¿no? Y ahí viene otro tema importante que lo ha tocado Alan, y es temas de distribución. ¿Para quién es la innovación? La innovación de quién cuenta, o la ciencia y la tecnología de quién gana y quién pierde en estos procesos, ¿no? Porque no es solamente eh, eh, asumir que no hay perdedores en estos procesos, como todo proceso social, tenemos que asumir que también hay procesos de exclusión y de inclusión social. Entonces, esto también es una mirada importante desde la perspectiva de innovación inclusiva. Y bueno, y Alan justamente nos habla, ¿no? De involucrar eh, de manera, mejorar el involucramiento de la población en estos procesos, acortar las brechas de género, por ejemplo, ¿no? Y esto también, hablar de estos temas implica también el tema de la comunicación pública, de la ciencia, de la tecnología e innovación, que nos permita justamente construir espacios democráticos y participativos de qué es lo que la CTI puede contribuir con objetivos específicos y con el desarrollo sostenible en general, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque de hecho en muchos espacios de discusión todavía hay siento que todavía hay una comprensión muy lineal y limitada de la complejidad de la CTI en esos temas, ¿no? Se asume que va a ser eh, introducir nuevos productos al mercado y por otro lado tener más doctores, y es justamente como todo este conjunto de actores y recursos realmente se alinean hacia objetivos específicos, porque si no tenemos pues lo que, lo que siento que viene pasando en esta epidemia, ¿no? En esta pandemia del COVID-19, que sí, tenemos muchos actores, pero son muy pocos las iniciativas que realmente han resuelto cosas o problemas con respecto a la pandemia. Los ventiladores, que es una iniciativa con la universidad y la empresa y el Estado, pero es una. Y en Lima, ¿no? Que no vemos, vemos las diferencias en regiones, las limitaciones en regiones, y que no ha sido, pues, digamos, experiencias que se puedan replicar, sino que justamente vemos ahí el vacío que todavía tenemos para implementar estos procesos que puedan combinar el conocimiento científico, las nuevas tecnologías y finalmente proveer un nuevo mercado en temas de salud y que finalmente sea un proceso de innovación. Y eso realmente tiene que ver con la concepción de cómo entendemos estos procesos y cómo también involucramos a diferentes disciplinas para entender estos procesos, ¿no? No solamente son los ingenieros o las ingenieras o las científicas y los científicos de las ciencias duras, están todo eh, el, el conocimiento también y el aporte desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, las comunicaciones, justamente porque son complejos, son procesos complejos y sociales los de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y bueno, ya para terminar también un tema importante es el tema de la diversidad. Justamente
hablando de estos temas también, no solamente es el conocimiento científico, sino también otras formas de conocimiento que se tienen que reconocer, ¿no? Y de hecho, Alan lo menciona, ¿no? El tema del conocimiento y el aporte que tienen desde los sectores rurales y nuestras poblaciones indígenas también, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, en cambio climático, ya se viene trabajando, pero a veces este diálogo entre el conocimiento local, comunitario o tradicional, pocas veces se pone en diálogo con el conocimiento científico, ¿no? Y de hecho, asimismo con las tecnologías o innovaciones que provienen del sector informal o de los mismos ciudadanos, que todavía justamente la innovación inclusiva reconoce este aporte y se tiene que crear estos mecanismos para poder identificarlos y trabajar con ellos, ¿no? No solamente es decir, sí, es valioso, sino cómo se integran al concepto que tradicionalmente utilizamos, el concepto de sistemas de innovación, que no está la academia, está el gobierno, está el sector privado, pero ¿dónde están, digamos, bueno, ahora se integra también la sociedad civil y, y de hecho esto nos complejiza, de hecho, mucho más, nos pone nuevos retos para los que trabajamos en la gestión de la CTI, pero finalmente la idea es que la CTI pues tenga un valor para el desarrollo de nuestro país y no sea un tema marginal como bien Alan lo menciona en su libro, ¿no? A pesar del avance en Perú, de hecho hay muchas miradas y enfoques que nos pueden ayudar a entender y iniciativas a nivel de Latinoamérica que se están dando y que finalmente nos tiene que llevar pues a valorar la experimentación en estas políticas de CTI, a realmente a poner una direccionalidad y tener la inclusión como características intrínsecas de esta nueva mirada de la CTI en el Perú. Y ahí lo quiero dejar y bueno, y muchas gracias por la invitación nuevamente.